Fundación Universitaria San Mateo. Cordial saludos, queridos estudiantes. Retomamos este programa de certificación de la poscosecha. Entramos a mirar la unidad número 3. Vamos a recordar los cursos que hemos venido viendo a través de este curso. Primero estuvimos viendo la unidad número 1, que fueron las oportunidades del mercado con 3 grandes temas: el mercado de los productos agrícolas, el comercio internacional de los productos agrícolas y la agroindustria. En la unidad número 2 estuvimos viendo lo relacionado a procesos de manejo de poscosecha, sus temas como la poscosecha, antecedentes y la maduración. En esta oportunidad, en la unidad número 3, estaremos viendo lo relacionado a las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura de productos en poscosecha y procesados. Vamos a estar revisando unos temas como procesado y lavado de productos vegetales, el transporte de productos vegetales y la inocuidad. Finalmente, en la unidad número 4 estaremos revisando lo relacionado a la identificación de los puntos críticos de riesgo en los productos de poscosecha, con 3 grandes temas: nace la Global Gap, normas de calidad y la trazabilidad. Vamos a recordar un poco la realimentación del taller número 4, el cual era relacionado a la matriz de maduración. En este taller se buscaba integrar aspectos de conocimiento y prácticos en los que ustedes, mis queridos estudiantes, trataban de identificar los diferentes procesos y observación de la madurez de 3 frutas. La finalidad era que la fruta fuera idéntica, pero ubicada en 3 tipos de recipientes diferentes que llevaban a un comportamiento en la madurez distinta. En la primer recipiente veíamos un recipiente que tuviera papel periódico. El tiempo de madurez pues obviamente es más rápido, es más precoz y puede causar en promedio entre 5 y 6 días aproximadamente. El color, generalmente cuando se tiene ese proceso de maduración, cuando el etileno es expulsado y es envuelto en papel periódico, pues puede presentar un color uniforme en la fruta, una textura que también regula toda esa capacidad de que la fruta ha madurado según sus grados Brix y para el consumo de las personas. Puede presentar un color vino tinto con una madurez de fruta exacta en todo el pericarpio de la fruta como tal. La textura pues se pudo haber presentado una textura entre rígida y semiblanda. Esto demuestra que pues tuvo una madurez acorde a lo que se busca en un proceso de consumo por parte de productos. Y el sabor, pues debido a que se rompe esas moléculas o esas cadenas de la oligofructosa y la fructosa, pues puede tener un sabor ligeramente dulce a tener un sabor más dulce, dependiendo obviamente de la fruta que usted había seleccionado para este tipo de muestra. En el empaque o en el recipiente número 2 estábamos viendo una bolsa Ziploc, un empaque diferente. Puede que este haya aumentado un poco más los días de maduración, entre 10 y 11 días aproximadamente. La fruta frente a su color cambia referente o como comparación al del papel periódico, porque aquí pues ya puede identificar algunos parches o algunas estructuras de diferente color dentro del pericarpio. Entonces su maduración no es homogénea, es más bien heterogénea, se puede encontrar diversidad de colores en esa fruta y eso obviamente pues no es de gran agrado para una comercialización óptima o para un consumo por parte del cliente. Puede presentar o puede haber sido presentado colores como verdes rojizos o rojos pálidos o amarillos rojizos. También depende obviamente de la fruta que usted, mi querido estudiante, haya elegido para esta muestra. La textura pudo haber presentado algunas texturas blandas, algunas áreas blandas dentro del pericarpio y otras son las semiduras. Eso también refleja que la fruta no tuvo una maduración homogénea y una maduración estándar en su proceso debido al empaque. Y el sabor de la fruta pues puede tener una implicación, el empaque, esa bolsa de Ziploc no puede brindarle digamos unas características idóneas cuando esa fruta fue madurando y el producto no puede tener un sabor agradable al consumo. Finalmente veíamos un recipiente de plástico, puede también, igual que en la bolsa Ziploc, tener un aumento en los días de maduración entre 8 y 10 días, igual que en la bolsa Ziploc. El color de esta fruta pudo haber sido diferentes parches o diferentes zonas de la fruta o el pericarpio que presentaron diferentes coloraciones, una no uniformidad en su coloración y eso pues permite que no tuvo una maduración correcta e idónea. La textura, pues también se pudo haber presentado una textura por parches semiblandas u otras semirrígidas que obviamente pues no presenta una buena maduración y una buena necesidad o requisito para el mercado como tal.
El sabor pues puede haberse presentado unos sabores semidulces, algunas ácidas, algunas verdosas, algunas que llamamos un poco biches, pero obviamente ese era el ejercicio de la muestra y tratar de comparar esos diferentes empaques que facilitan la maduración por medio de la expulsión del etileno, que favorecen todo ese proceso de maduración en sí. Bueno, mis queridos estudiantes, vamos a entrar a mirar la unidad número 3. En esta unidad estaremos viendo lo que es las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura en productos de cosecha y procesados. 3 grandes temas: proceso de lavado de productos vegetales, transporte de los productos vegetales y la inocuidad. El proceso de lavado en los productos vegetales es un elemento vital para que el producto cumpla los requisitos de calidad comerciales y de merchandising en un cliente exigente, ya sea en un mercado nacional o un mercado internacional. La finalidad de este tipo de cursos, mis queridos estudiantes, es que ustedes vayan más en ese proceso de recomendación técnica y en esa planificación de transferencia a la tecnología del conocimiento, sino que puedan implantar un sistema productivo y empresarial que tenga un sentido de exportación, un sentido de llevar nuestros productos a mercados exigentes, cumpliendo normas internacionales y recibiendo mejores ingresos salariales por nuestra producción. Y el lavado es vital en ese proceso, porque el lavado permite retirar del pericarpio, permite retirar de las frutas, de las verduras, hortalizas, tubérculos y demás productos agrícolas todas las impurezas que pueden tener de esa cosecha que se haya realizado. Pero es importante que en el lavado usted debe determinar a qué producto le desarrolla el lavado. Cuando usted hace un lavado en una fruta, en una verdura, en una hortaliza o en un tubérculo, recuerde que usted está agilizando o está promoviendo de manera catalítica el aumento de la producción de etileno y favoreciendo el proceso de respiración de la planta. Por eso es vital saber a qué parte de la planta o a qué parte mejor de la cosecha yo voy a desarrollar ese proceso de lavado y cuál es el tiempo que yo tengo desde mi cosecha hasta su puesta en el mercado, en el que el cliente la consume, la observa, la compra, para obviamente cumplir los requisitos que el cliente siempre está demandando frente a un producto. Pero el lavado se lleva a cabo para garantizar esas características de inocuidad que se requieren. ¿Por qué es importante el lavado? Principalmente porque hay muchos agentes patológicos que están presentes no solamente en el proceso de la cosecha, sino en la post cosecha, que pueden visitar o pueden habitar en esos productos recolectados, ya sean productos de hortalizas, verduras, frutas o tubérculos u otro producto agrícola como tal. Generalmente pueden presentar microorganismos, pueden haber existido insectos, algún tipo de roedores, algún tipo de mamíferos o algún tipo de otro animal que pueda tener contacto directo con esos productos y generar una contaminación biológica al mismo. Obviamente, a simple vista puede que no tenga una observación o puede que el producto no muestre que ha sido afectado por estos agentes externos. Por eso es importante en las buenas prácticas de manufactura, y en este caso en el lavado, establecer una buena área y disposición final, nuestro centro de acopio, que es un elemento vital para garantizar la inocuidad y la trazabilidad de los productos. En ningún momento el producto lavado puede ser nuevamente dispuesto con otros productos ya cosechados o con otros productos agrícolas o insumos de producción. Eso es vital para garantizar la inocuidad. Deben ser productos que después de lavado deben ir a un proceso de clasificación, selección, embalaje y empaque, que posteriormente llevan a un proceso de comercialización y de distribución del producto como tal. Además de este tipo de agentes patológicos que pueden presentarse en los productos de cosecha, tenemos también algunos residuos de bioplaguicidas. Recordemos que esos productos tienen una característica que son los periodos de carencia. Son esos periodos en los que usted tiene, después de aplicado un producto, para ser cosechado o consumido. Muchas veces no se respetan esos periodos de carencia y se ven grandemente influenciados en la calidad y la inocuidad de los productos a ser consumidos. El lavado pues me puede garantizar retirar de manera muy superficial en todo ese pericarpio, en ese parénquima de la fruta, retirar ese tipo de residuos que pueden haber quedado dentro de la aplicación de un bioplaguicida. Obviamente ese lavado debe ser un lavado minucioso, que debe tener unas características de calidad, que debe estar sumergido en unas piscinas o en unas canecas o en unos baldes o en unos estanques de lavado que me pueda garantizar como tal toda esta característica. No hay que buscar como tal, mis queridos estudiantes, la dificultad
a la actividad del lavado. Siempre nosotros en contextualización con el sector agrario, en nuestras fincas, en nuestros predios, con nuestros productores, debemos facilitarle a él ese tipo de cumplimiento de normas, no complicarlas. Por eso siempre un lenguaje en contexto y buscando la facilidad del productor va a hacer que ese tipo de recomendaciones técnicas que cumplen requisitos internacionales se puedan ejecutar en la finca, se puedan utilizar en la finca. Entonces ya vamos a ver que usted puede utilizar un estanque, una caneca, un balde, bueno, diferentes elementos para poder lavar el producto. Lo importante es que cumpla los requisitos de calidad que se tienen. Cuando nosotros hacemos un lavado agrícola, por lo general estamos desarrollando unos malos hábitos. El colombiano es muy usual que cometamos algunos errores o algunos malos hábitos durante nuestros procesos productivos, no solamente desde la planificación de la siembra, sino hasta el lavado como tal. El principal mal hábito que es visto o utilizado en el sector agrario a la hora de la post cosecha es la utilización de agua no potable, o sea, agua contaminada. Agua que presenta residuos de patógenos, de excremento, de elementos pesados, de algunas bacterias como la H. coli y la salmonela. Entonces es importante determinar un análisis microbiológico, físico y químico del agua que yo estoy utilizando para regar esa fruta o esa verdura. De nada me sirve regar la fruta y la verdura si cuando la estoy regando la estoy contaminando con otros agentes patológicos que después van a ser consumidos por el cliente. Es absolutamente incoherente desarrollar entonces ese lavado. Entonces un mal uso es utilizar agua contaminada. Es importante llevar a cabo aguas potables. El uso de elementos pesados dentro de las aguas también limita la contaminación. Recordemos que el agua es un derecho vital de todos los colombianos y el uso de él es masivo por medio de fuentes hídricas, ríos, cuencas, nacederos, reservorios que usted puede llegar a utilizar. Pero muchas veces esas aguas que van por los ríos son contaminadas por animales, por el arrojamiento de basuras, pilas, plásticos, y eso hace que esos elementos pesados como el hierro, el aluminio, pues se queden en nuestro líquido vital y al regarlas o al lavarlas, los productos pues van a quedar ahí y van a ser contaminados. Es importante identificar y tratar este tipo de recurso hídrico. Generalmente las bacterias, que son algunos de los agentes patógenos que son presentes en el agua, tienen gran impacto dentro de la calidad inocua de los alimentos. Un hongo perfectamente puede presentarse en una gran colonia entre 1000 hongos por centímetro cuadrado y puede considerarse un aumento superior a 1 millón de bacterias cada vez que se está multiplicando. Por eso es importante tratar de evitar que ese tipo de patógenos lleguen directamente a las frutas, a las verduras y contaminen como tal nuestra cosecha. Otro mal hábito es el no uso de elementos de protección personal. Muchas veces nuestros productores, por saber que es agua que vamos a utilizar y a tener contacto con la fruta, lavamos nuestros productos de cosecha sin utilizar correctamente los elementos de protección personal. Y en eso sí quiero enfatizar porque las buenas prácticas de manufactura son muy exigentes en utilizar los elementos para cubrir las manos, cubrir su boca, cubrir el pelo, cubrir su cuerpo y de esta manera evitar algún contacto directo del ser humano con el producto como tal. Recuerden que nosotros tenemos un pH en las manos, una contaminación en las manos, respiramos, tosemos, hablamos, se nos cae el cabello y todo eso hace que el producto puede estar contaminado a la hora de ser empacado. Y obviamente un producto con una traza o una residualidad humana pues no va a ser de gran calidad y va a ser completamente desechado. Por eso los elementos de protección personal son vitales y además genera un grado de calidad al producto. El uso de canastillas sucias es otro de los malos hábitos que nosotros como colombianos tenemos. Usamos los productos de cosecha pero no los limpiamos. La importancia es usarlos y después de usarlos automáticamente desinfectarlos y limpiarlos. Nos da pereza por tanto usar los productos, los dejamos y después decimos que los limpiamos. Es importante en el momento que la actividad que después de haber sido embalado o empacado el producto al camión, ese producto que se utilizó para la cosecha sea lavado, sea desinfectado y sea dispuesto en el centro de la cosecha. Es importante utilizar esto para garantizar también todo tipo de residualidad de patógenos o algún tipo de bioplaguicida que hayamos utilizado. Y obviamente la capacitación a los trabajadores también es otra de las malas prácticas que tenemos. Se contrata pues cualquier mano de obra y la finalidad es, si yo contrato una mano de obra, capacitarla, formarla, entrenarla, reentrenarla,
tener una constancia en el entrenamiento del personal, tecnificarlo, calificarlo. Y obviamente cuando ese proceso pues, se va desarrollando, la persona también tiene cierto grado de valor, de calidad agregada en su labor y obviamente va a empezar a conocer a la minucia esas características de especificidad del proceso. Por ejemplo, una capacitación en las buenas prácticas de manufactura, una capacitación en inocuidad de alimentos, en manejo de herramientas de cosecha, en procesos de post cosecha. Todos ese tipo de capacitaciones son importantes para ese tipo de manejo. Un buen lavado consta en el sector agropecuario de 2 líneas o de 2 etapas. Una en la que usted debe hacer un proceso de desinfección y luego enjuague, ya sea de los elementos que está utilizando de cosecha como los elementos de corte para la cosecha. Estos elementos de desinfección y lavado son previos a la cosecha. O sea, usted debe limpiar y desinfectar las canastillas, los vales de cosecha, las tijeras o los cuchillos de corte o el asadón que usted va a utilizar, lo que sea. Es importante utilizar un buen elemento desinfectado para evitar que tengamos algún contacto de algún patógeno. La recomendación, por ejemplo, en las cosechas de productos como las frutas, es que usted desinfecte la herramienta cada vez que va de árbol a árbol, va de planta a planta. La idea es que usted vaya desinfectando esa herramienta. ¿Por qué? Porque la garantía técnica sí lo establece. La normatividad de la ISO 22000, que es una norma internacional que establece los cumplimientos de inocuidad y trazabilidad de los alimentos, pues me determina que debo hacer eso. Y de esta manera yo estoy evitando propagar enfermedades, propagar bacterias y obviamente contaminar el alimento como tal. Se pueden utilizar diferentes productos dentro de ese tipo de desinfección, ya sea un peróxido de hidrógeno, el yodo, el hipoclorito de sodio, el ácido cítrico, el vinagre e inclusive el bicarbonato de sodio. Son elementos que uno los puede conseguir fácilmente y que se pueden utilizar en la agricultura para llevar a cabo procesos de desinfección. La clasificación es una de las actividades posteriores al lavado. La clasificación es vital, porque allí es una actividad integradora al proceso de post cosecha que viene seguida del lavado. Esa clasificación usted puede desarrollarla en varias fases. Una, la recolección. Cuando usted recolecta el producto ya estás clasificando, porque automáticamente usted descarta productos que tengan un grado de deterioro muy alto, un daño físico por parte de un animal o a la hora de la cosecha o un daño por parte de un hongo o una bacteria. Automáticamente usted ya está haciendo un proceso de clasificación cuando lleva a cabo la cosecha. En el prelavado y en el lavado final usted desarrolla otra clasificación porque usted está identificando físicamente algunas características organolépticas del producto, textura, tamaño, calidad, grosor, color. Entonces esas características organolépticas usted ya las está determinando y de esta manera está haciendo un proceso de clasificación. No todos los productos de cosecha se clasifican igual. Usted debe determinar por la experiencia, mi querido estudiante, determinar qué productos se clasifican, de qué manera que cumplan los requisitos de calidad. La clasificación usted la puede manejar con varias líneas. Tenemos la primera línea que son los productos de primera. Es aquellos productos que por su calidad técnica y organoléptica cumplen los grandes estándares de consumo para los clientes. O sea, un producto homogéneo en color, vigor, forma, tamaño. Esas características de ese producto hacen que el producto sea clasificado como un producto de primera calidad. También tenemos los productos de segunda. Son productos que pueden tener algún grado de desigualdad o desuniformidad dentro de sus características visibles del producto. Entonces puede que algunas tengan alguna mancha, alguna uniformidad en su textura, algunas son un poco más diferentes que otras, pero no tienen grandes diferencias frente a una a las otras y obviamente yo los puedo meter ahí como un producto de segunda que también es vendido en un mercado pues un poco menos exigente y que igualmente tiene un costo o un coste en el mercado un poco más económico como tal. Tenemos los productos de tercera, que son productos un poco ya más de menor calidad. Se presentan algunas tronchaduras, algunos cortes, algunas rajaduras en su producto, ya sea esto por daño físico o algún daño al animal o algún daño como tal externo a la planta o a lo mejor a la cosecha que se tienen. Obviamente es importante identificar este producto, clasificarlo, porque también entra a un mercado, pero es un mercado un poco menos exigente y que su coste de compra también va a cambiar y va a ser diferente. Y tenemos el producto descartable. Es un producto que visiblemente usted ya va a decir que no sirve para la comercialización, puede que funcione para algún proceso de abono orgánico, para algún proceso de compost
o de bioinsumo que usted tenga en su finca, pero para comercializar difícilmente. Es un producto que puede tener un alto daño o deterioro por un insecto, puede tener un patógeno o una plaga interna, puede tener ya un gran daño en su superficie general. Entonces son productos que ya por su daño como tal, ya sea biótico o abiótico, pues ya difícilmente puede presentar o avanzar en ese grado de merchandising en un mercado exigente de consumo como tal. El transporte es otra de las líneas importantes en la post cosecha. Después de haber hecho ese lavado, ese prelavado, esa selección, esa clasificación, yo tengo que mirar mi transporte. El transporte es vital, porque el transporte me garantiza que lo que he hecho gran parte bien, la buena tarea en la post cosecha, pues lo voy a finalizar en el transporte. El transporte es una de las cadenas finales que yo desarrollo para que mi producto cosechado llegue a un mercado exigente. De nada me sirve hacer una buena práctica en el proceso de la cosecha y la post cosecha y que el transporte sea completamente un fracaso. Allí puedo perder todo el esfuerzo y todo el dinero que he venido desarrollando en el proceso de la cosecha. La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que es una entidad internacional, nos determina que la producción de las cosechas se pierden entre el 20 y el 40% en el transporte. Allí se pierde la producción como tal. El producto llega magullado, dañado, madurado, con un efecto muy grande del clima, de los movimientos, contaminado, sucio, en fin. El transporte es vital para garantizar esa etapa final del producto como tal. El transporte es un coste de producción que debe incluirse en esa cadena productiva que usted, mi querido estudiante, recomienda a la hora de implementar un sistema de producción para certificar. Obviamente, ese transporte debe garantizar que no pueda exceder mis costos de producción porque pues prácticamente no podría tener una utilidad de lo que yo necesito. El transporte, ¿usted cómo lo selecciona? Con diferentes criterios. Primero, una de ellas, el coste, que es vital, la calidad del transporte, el tiempo que usted va a tardar de cosecharlo y llevarlo como tal al producto, la calidad del transporte, el movimiento que tiene ese vehículo mediante el conductor que se tiene. Entonces, esas son características que me pueden determinar qué tipo de transporte yo puedo elegir y puedo vincular dentro de mis costes de producción. A veces, por ahorrar unos pocos pesos, terminamos perdiendo gran parte de la utilidad de la producción porque decidimos escoger un transporte que no era idóneo y que simplemente nos garantizó un coste más bajo, pero que en el transcurso del movimiento tuvo gran deterioro físico de la producción. Cualquier sea la modalidad que usted utilice, mi querido estudiante, en el transporte, debe garantizar algunos criterios mínimos. Primero, la carga y descarga. Esta es importante. Cuando usted carga el producto en el transporte, ya sea en el camión, en el furgón, en la camionetica, como sea, debe ser cuidadoso. Ustedes saben, por experiencia propia, hemos observado que nuestros productores, nuestros jornaleros, botan y expulsan esos bultos directamente al camión, los lanzan, los arrojan. Debe haber un buen aspecto de cargue de ese tipo de material, porque pues de nada sirve tener una buena cosecha cuando el producto es lanzado hacia el suelo o hacia la carrocería del vehículo y pues ahí ya está generando compactación y daño como tal. Y en el descargue también es importante que ver que el producto cuando es bajado pues también tenga algunos grados de exigencia de cumplimiento de calidad y evitar que sea arrojado al suelo directamente. El tiempo de viaje es importante. La idea es que sea lo más corto posible para evitar un sobrecalentamiento de la temperatura de los productos, tenga una maduración y una respiración excesiva. Y se debe proteger de cualquier daño físico durante el movimiento o agente externo que se quiera desarrollar con el producto cosechado. Y los movimientos bruscos. Sabemos que nuestras carreteras colombianas no son las mejores, pero la idea es tratar de evitar esos movimientos muy bruscos, muy fuertes, que hacen que el producto se mueva y tenga golpes con sus empaques y de esta manera se deteriore. Evitar el sobrecalentamiento me indica es evitar que el producto respire rápidamente la generación de etileno y madure rápidamente. Eso obviamente cuando tenemos productos en climas muy cálidos, pues va a precursar que el producto se respire más rápidamente y si tenemos un tiempo muy largo del transporte, pues va a llegar un producto muy madurado y muy cosechado ya al cliente como tal. Y eso me permite evitar perder agua durante la respiración del producto como tal.
También se puede utilizar condiciones de conservación requeridas, por ejemplo, un transporte o un camión que me pueda garantizar, por ejemplo, buenos sistemas de aireamiento, de ventilación por parte del movimiento del vehículo, que esos no sean completamente cerrados, que no sean completamente sellados a menos que tengan un sistema de refrigeración, sino que tengan la oportunidad de tener ventilación y una circulación de aire que me garantiza como tal el mantenimiento de este producto en sí. Es importante usar diseños y envases y empaques que el producto pues pueda evitar dañar como tal su movimiento, su transporte y su maduración al sitio de mercadeo. Por eso es importante determinar y visibilizar el empaque idóneo para el producto, ya sea una fruta, sea una verdura, una hortaliza o inclusive un tubérculo como tal, debemos tener en cuenta. La supervisión es importante y es necesaria para llevar un producto de calidad al mercado. Cuando hablamos de supervisión, hablamos de ese proceso de trazabilidad que hace aquella persona que quiera vender su producto desde el empaque o desde el cargue del producto hasta el descargue. Esa supervisión no solamente va a garantizar que el producto tenga esa trazabilidad idónea, sino que le va a decir al transportista o al transportador que hay un seguimiento por parte de la cosecha que va a evitar que pues tome decisiones de pronto no coherentes y poco acertadas durante el movimiento del producto o durante el transporte del producto. Es importante el seguimiento y la evaluación como tal. Cuando usted desarrolla procesos de empaque o de cargue de grandes dimensiones de productos, es vital el uso de rampas. Las rampas pues permite que el producto no tenga grandes movimientos y pueda ser corrido de manera suave dentro de la zona que se está empacando a la disposición final del vehículo. Esto se hace cuando usted tiene unas producciones un poco más altas, más tecnificadas y vas a utilizar algún tipo de transporte de refrigeración. La protección contra el sol y lluvias es vital también para el producto. Un producto que has generado o ha sido afectado por las condiciones climáticas como el frío, el exceso de humedad, la lluvia, la temperatura, la luminosidad, pues afecta también directamente todo este proceso de maduración de la fruta en sí. La distribución del peso del empaque en el camión o en el furgón es importante. Un producto que está mal empacado pues va a generar que tenga unos movimientos muy bruscos el vehículo y que también tienda a tener dificultades y riesgos en el trayecto que se está movilizando como tal. Y una ventilación, como hablábamos anteriormente, adecuada e idónea para el producto. Si ya es un producto que requiere una refrigeración, no hay otra opción, se debe buscar un producto o un transporte mejor que cumpla esas características en sí. Durante el transporte es importante y necesario estivar hasta la altura que usted pueda determinar el soporte y el peso de esos productos. No muchas veces empilar y aplicar estivas unas sobre las otras me va a garantizar un buen empaque. Se debe determinar cuánto puede aguantar una estiva sobre la otra y de qué manera usted puede mover esas estivas, ya sean muy altas o muy bajas. Es importante identificar eso para no exceder la capacidad del vehículo, porque muchas veces pues corremos el riesgo que tengamos un accidente o que el vehículo se varó o en fin, muchos aspectos mecánicos que después estamos sufriendo porque el vehículo quedó ahí varado y el producto se ha madurado rápidamente. El mantenimiento del vehículo es vital, es importante solicitar al transportista o al transportador, verificar que es un vehículo que cumple los requisitos de movilidad y transporte colombiano para evitar alguna problemática con la ley o con los entes de tránsito cuando estamos transportando nuestro vehículo desde el punto de la cosecha hasta el merchandising. Y obviamente sería interesante que la persona que maneja o conduce el vehículo sea una persona capacitada, sea una persona entrenada y sea una persona que tenga el conocimiento y la habilidad de saber que está moviendo o está movilizando productos delicados, que la idea es llegar al mercado con buena calidad para que su precio no sea deteriorado o bajo. Tenemos algún tipo de vehículos para ese tipo de movimientos de transporte, como vehículos cerrados. Son vehículos principalmente para viajes muy cortos que se utilizan algún tipo de sistema de enfriamiento y que garantiza la trazabilidad y la inocuidad del producto. Eso va a depender del producto que usted está desarrollando. Vehículos abiertos, ya hablamos de camionetas, vehículos de estacas, algún tipo de camión, pues que me va a garantizar que tenga una filtración del aire y un movimiento del aire que va a garantizar que pueda existir una circulación y evitar un sobrecalentamiento o maduración como tal del vehículo. Vehículos refrigerados son vehículos que ya tienen una adaptación de un sistema de enfriamiento muy
sofisticado y me garantiza un enfriamiento y una cadena de frío larga y por largo tiempo del producto hasta su comercialización como tal. Todas estas características son elaboradas durante la normatividad de transporte dada por la norma técnica NTC 1692 del ICONTEC. Allí me habla de cómo podemos nosotros llevar a cabo una circulación del transporte de productos agrícolas y cómo puedo cumplir esa normatividad internacional que me garantice un producto de calidad. La cadena de frío es, mis queridos estudiantes, uno de los elementos vitales a la hora de transportar un producto. Obviamente el producto, ya sea un producto de cosecha, un producto de post cosecha o un producto procesado. La idea es garantizar en tiempo las características organolépticas y la finalidad es que llegue el producto sin ningún tipo de deterioro por respiración o daño en el ambiente. Entonces la cadena de frío debe garantizarse desde que se cosecha o se recoge el producto hasta que se comercializa. Algunos de los productos que cumplen la cadena de frío, pues la carne, algunas carnes crudas y frescas, la leche cruda, derivados de la leche y algunas frutas y verduras que tienen cierto grado de cumplimiento de las normas de refrigeración y consumo como tal. Materias primas también deben cumplir las cadenas de frío como productos procesados y sectores de la industria y alimentos congelados como los helados, que son a veces elaborados con pulpas de frutas, algunos elementos de precocidos que son derivados del sector agrícola, también deben cumplir esta normatividad como tal. La floricultura también utiliza ese sistema de enfriamiento para garantizar la calidad como tal de los productos en el transporte que se quiera comercializar. Los medicamentos, principalmente las vacunas, también deben cumplir esta característica de enfriamiento como tal. Bueno, mis queridos estudiantes, llegamos al taller número 5, es llamado protocolo de lavado. La finalidad con ese taller es que ustedes diseñen de manera muy fáctica y de manera muy estandarizada un protocolo en el que se pueda regular las actividades necesarias para cumplir como tal un buen proceso de lavado en sí. Entonces van a tomar hipotéticamente y teóricamente una fruta o verdura representativa de su región para que a partir de esta usted le pueda hacer un proceso de lavado. En la lámina encontramos un protocolo o el diseño de un protocolo el cual usted va a formular. Tenemos el título del protocolo, el responsable de la elaboración, la ciudad, la fecha de la elaboración. Y tenemos el esquema o bosquejo de ese protocolo. Actividad. Usted va a describir qué actividad se debe desarrollar para el proceso de lavado, importante y vital, que garantice la inocuidad. Y va a investigar la imagen representativa a esa actividad que usted está ubicando. Asimismo, en la actividad número 2, actividad siguiente a la actividad número 1, ¿qué debo desarrollar? ¿Cuáles son las imágenes a seguir? La actividad número 3, ¿qué actividades debo desarrollar? Y las imágenes correspondientes. El número de actividades depende pues de ustedes, mis queridos estudiantes, de la necesidad que usted ve para poder llevar a cabo este proceso. ¿Por qué las imágenes? Porque es importante que el productor muchas veces con una imagen habla más que un texto y hace que ellos tengan una mejor información referente al proceso. En la etapa número 3 de ese taller vamos a tratar de contestar algunas inquietudes que se puedan presentar en el proceso. Primero, ¿cuáles fueron las dificultades que se presentaron para la elaboración del protocolo? ¿Qué fue lo más difícil que usted pudo haber observado? ¿Qué herramientas técnicas le ayudaron a usted, mi querido estudiante, para la formulación del protocolo y el desarrollo del mismo? ¿Cómo puede el protocolo elaborado ayudar a difundir entre los productores las técnicas de buen lavado? Es importante que ese protocolo sea muy didáctico, muy dinámico, para que el productor lo pueda transferir a otros productores. ¿Qué actividades de las que ubicó en el protocolo usted, mi querido estudiante, considera vital para la trazabilidad del producto? Que dejándola de hacer, rompe la trazabilidad del producto. Y finalmente, desde su punto de vista, ¿cómo aporta la elaboración de un protocolo a la formación del proceso de certificación de la post cosecha como tal? Cómo este tipo de educación, este tipo de enseñanza y capacitación le ayuda a usted a transferir esa tecnología a nuestros productores en sí. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos llegado a la finalización de esta primera parte de la unidad número 3. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Fundación Universitaria San Mateo.